Muy bien, vamos entonces a hablar hoy de qué es lo que está pasando con la miopía que últimamente se nos ha vuelto de moda. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la miopía? ¿Qué podemos hacer si encontramos miopía? ¿Desde cuándo estamos nosotros hablando de miopía? Pues realmente la miopía ha acompañado al hombre desde la época de las cavernas. El que no vio el mamut, pues hasta ahí llegó, pero realmente tenemos escritos de miopía más o menos desde el 400 y 350 antes de Cristo. Ya Aristóteles nos narra efectivamente una descripción de lo que es un cuadro de miopía. También encontramos descripciones médicas más o menos en el 121, 130. Sin embargo, la miopía ha dado vueltas a lo largo de la vida. Cuando llegamos al medioevo, era chic tener miopía, porque resulta que los trabajos apreciados eran los trabajos de copistas, los trabajos de artesanos, y al ser miopes simplemente se prolongaba su vida laboral. Entonces, en ese momento a las familias les parecía bien tener miopes dentro de la familia y los exaltaban habitualmente. Los que eran miopes los trataban de llevar hacia este tipo de trabajos de los que estamos hablando. Y siempre hemos intentado además tratar la miopía. Entonces, las descripciones más antiguas de gafas son unos monjes que utilizaban unas lentes que decían que eran las piedras para ver, que estaban hechas con cristal murano. Y hay otras descripciones de unos monjes también del margen del Mediterráneo que utilizaban lentes para manejar la miopía. Todo tipo de lentes, pero pasados los lentes y las gafas y todo eso, pues hemos seguido trabajando e investigando en la miopía. Entonces, lentes cirugías incisionales, ahora cirugía con láser, pero si ya todo esto dominado, ¿cuál es el boom de la miopía? Obviamente en que cuánto congreso hay y cuánta revista leemos, aparecen cosas de miopía. Está poniendo a hablar de miopía son estas dolorosas cifras en que nos muestran que la incidencia de la miopía y la prevalencia de la miopía están subiendo a pasos agigantados y se considera que en el 2050 va a haber el 50% de la población mundial miope con un 10% de la población con alta miopía, lo que realmente significa que vamos a tener gente complicada con lesiones de retina, con desprendimientos de retina, con glaucoma, maculopatías. Entonces, eso ya considera un problema real de salud mundial. Entonces, por eso es que ahora estamos hablando de miopía. A mí hay una cifra que me parece increíble. Se considera que en el 2050 4.8 billones de personas van a ser miopes. Eso a los que les gustan las matemáticas, estamos hablando de 4.8 por 10 a 12, o ese número 38 seguido de 11 ceros allá. Pero además de esos 4.8 billones de personas, va a haber más de 1.000 millones de personas con miopías consideradas moderadas y altas, es decir, mayores a 5 dioptrías. Eso que hace que ahora tengamos que hablar de miopía. En los estudios de prevalencia mundial, pues realmente esto funciona en todas partes. Sí, todos sabemos que es mucho más en Asia, pero realmente en Estados Unidos, en Europa, en África, inclusive en América, estamos viendo un incremento de la miopía increíble. Y los porcentajes están en alrededor del 50 y 60% en todos los sitios. En África está mucho menos, pero además es que hay una cantidad de zonas africanas donde no se está evaluando la miopía. Entonces, hay un subregistro y pues probablemente ellos tienen otro sistema de vida que hace que el porcentaje de miopía no suba. Hablando entonces de las generalidades, todos aquellos que vemos niños y todo lo que aprendimos en la residencia, ya sabemos que todos los niños nacen hipermétropes y que desde que nacen hasta que tienen 5 o 6 años, el ojo crece bastante rápido. Los primeros 6 meses crece casi 2 milímetros y de los 6 meses al año crece más o menos 1 milímetro, pero sigue creciendo por hasta los 5 o 6 años y para durante un tiempo y logra un lento crecimiento en la preadolescencia. Entonces nosotros siempre debemos encontrar en los recién nacidos y en los menores de 6 años hipermetropías que deben ir descendiendo paulatinamente y después de pasar la preadolescencia debe empezar su miopización hacia los 16 años. Eso es lo que debemos encontrar y eso es lo que nos parece normal en nuestros consultorios. Por raza ya sabemos, los orientales son los que tienen más riesgo de miopía,
Pero también se dice que los europeos y los blancos arios son los que tienen mayor hipermetropía respecto a los americanos y los africanos, y en cambio ellos, los americanos y los africanos, tenemos más astigmatismo respecto a los europeos. Eso es en términos generales. Como nosotros somos un maravilloso país mestizo, para nosotros esto no funciona así de claro. Evidentemente, en Oriente y en determinadas zonas de Europa donde el mestizaje es muy bajo, esto realmente sí se ve, pero para nosotros no es así de claro. Ahora, entramos entonces a hablar, bueno, entonces yo cuándo considero que un niño es hemétrope. Pues esto depende de cada estudio. Para mí hemétrope es que está en cero, ¿correcto? Eso es lo que yo en mi mente considero que es hemetropía. Sin embargo, el estudio de Baltimore considera que hay hemetropía entre -1 y +1. Pero, ajá, si alguno de nosotros tiene -1, pues realmente no está viendo 20/20. Y los estudios multiétnicos y los estudios de UCLA hablan de hemetropía en la infancia cuando fluctúa entre -0,50 y +0,50. Pero esto hoy se considera que es un concepto que está, no te voy a decir viejo, pero sí al menos pasando de moda. Y ya estamos hablando de otro concepto que se denomina premiopía. Este concepto inicialmente lo lanzó el Instituto Internacional de Miopía y habla de niños con refracciones que van desde -0,50 a +0,75, porque los estudios poblacionales longitudinales han mostrado que el error refractivo de base en la infancia es un predictor del defecto miópico que va a desarrollar el escolar. Entonces empezaron a hablar de miopía en ese momento. Pero hoy en día miopía también se considera no solamente ese rango de defecto refractivo, sino además una serie de factores que pueden ser cuantificables y que nos van a decir que ese niño tiene más probabilidades de desarrollar miopía que otro y que nos hacen pensar en que tenemos que hacer algún tipo de intervención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el consultorio cuando tenemos un niño entre -0,50 y +0,50, aunque su agudeza visual la podamos medir está en 20/20? Hay que observarlo, normalmente lo observamos en intervalos de 6 meses, no anualmente como haríamos en un control de crecimiento y desarrollo normal. Y cuando lo formulamos, normalmente se considera que en el momento en que la agudeza visual lejana no esté en el 100% y la podamos medir con un test de Sheridan, con un test de Allen, con lo que ustedes quieran, en ese momento tenemos que hacer corrección, porque tenemos que darle a ese cerebro un 20/20 de visión desde el momento que empieza a desarrollarse. ¿Y qué le vamos a recomendar a ese niño? ¿Qué le vamos a recomendar a los papás? Para saber qué vamos a recomendar, tenemos que pensar y tenemos que saber cuáles son las causas de la miopía. Entonces, vamos a empezar mirando pues este panel donde vemos que hoy en día todo causa miopía. Como les digo yo a mis pacientes, miren, a estas alturas casi que estar vivo es un riesgo para ser miope. Pero entonces empecemos. Los padres miopes, que nos lo enseñaron toda la vida, y eso es uno de los antecedentes que nosotros preguntamos, entonces en su familia hay gente con gafas, no ven de lejos, no ven de cerca, ¿qué le pasa? Sin embargo, ya desde hace varios años existen unos estudios hermosos que nos muestran que aunque la miopía, la herencia de la miopía es importante y que tenemos una barbaridad de alelos que están asociadas con la miopía, hablan de alrededor de 101 alelos en nuestro mapa cromosómico, realmente no son así determinantes. Hay un estudio muy bonito en una población de nativos esquimales, en que inicialmente de 150 esquimales, solamente 2 tienen miopía. Y cuando pasa el tiempo y pasan un par de generaciones, pasado ese par de generaciones, se encuentran que el 40% de la población de esquimales tiene miopía. Y cuando evalúan, ellos siguen viviendo en las mismas condiciones, comiendo exactamente las mismas cosas, sin embargo, tienen una cantidad de cosas ya más occidentales, entonces utilizan dispositivos, utilizan computadores, han cambiado sus hábitos de lectura, entonces evidentemente, aunque seguimos preguntando si tus papás son miopes o los abuelos son miopes, ya se considera que esto no es únicamente lo que determina que un niño pueda ser miope. Como les decía hace un rato, somos maravillosamente mestizos, entonces para nosotros la raza no es determinante específicamente en Latinoamérica. Nosotros, gracias a Dios, tenemos múltiples razas y eso nos defiende de una cantidad de patologías, entre esas que las patologías oculares sean así de predecibles. Y ya sabemos además que lo que realmente está influyendo en la miopía es el estilo de vida. Se considera que entre el 70
y el 60% de la miopía está determinada por el estilo de vida. El tiempo al aire libre. Hay unos estudios hechos en Australia, hay otros estudios hechos en el sureste asiático que nos muestran que entre más actividades al aire libre tengan los niños, menos es la incidencia de miopía. Y es interesantísimo ver dos cosas. Primero, los niños que nunca han tenido miopía y a medida que se les mantienen las actividades al aire libre, no la desarrollan. Y los niños que tienen diagnóstico de miopía, que ya tienen inicios un -1, un -1,50, cuando se les incentivan esas actividades al aire libre, disminuye el crecimiento, se ralentiza, que es, digamos, la palabra que está de moda cuando estamos hablando de control de miopía. ¿Y por qué el tiempo al aire libre nos está ayudando con eso? Se considera que hay una liberación de dopamina retinal que ayuda a controlar el crecimiento escleral. Si no crece mi longitud axial, normalmente no tiene por qué crecer mi retina. A eso ayuda también la luz ultravioleta. Pero además, porque cuando estamos al aire libre y estamos viendo de lejos, nuestros requerimientos acomodativos son muy bajitos. Pero además, porque también se ha asociado los bajos niveles de vitamina D con mayor riesgo de miopía. Ahora, como muestra la foto, no es sentar a los niños a trabajar en computadora afuera, ni es sentar a los niños a que jueguen en celular afuera. Básicamente lo que necesitamos es que miren de lejos, que hagan actividades que requieran que miren de lejos, que patinen, que monten en bicicleta, que jueguen fútbol. De hecho, yo les digo a los papás, tienen que incentivarlos a que miren de lejos, vamos en carretera, busquemos los carros rojos, vamos a buscar burritos, miremos quién encuentra un trapo de algún color específico, porque necesitamos que los niños aprendan a mirar de lejos. Es increíble que cuando yo me siento en el consultorio les doy toda esta carreta y toda esta charla a los papás que tienen niños con riesgo de miopía. Algunos de los que me dicen es, ¿yo qué hago con el muchachito afuera 1 hora? Y yo, no puede ser. Pero esto es tan serio que hay unos estudios en Singapur en el que en los colegios hay dos vertientes. Uno, en los colegios les están dando clases especiales, 40 minutos al día, en que tienen que hacer actividades al aire libre, no recreo, actividades dirigidas al aire libre. Pero además otras escuelas que no pudieron montar este tipo de programas, lo que montaron fue unas clases mensuales a los padres para enseñarles a manejar niños al aire libre. Ese par de cosas me parecen supremamente interesantes. También la miopización está asociada al trabajo cercano y hay que preguntar qué hace el niño en el consultorio, porque siempre pensamos en el dispositivo, que claro que sí, el celular, el computador, pero tenemos niñas que hacen manillas, niñas que ensartan cositas para aretes, que también es una actividad miopizante. Hay inclusive unos estudios en judíos, cuando hay judíos ortodoxos y hay algunos que están en las escuelas y que están en las yeshivas y tienen lectura de Biblia, de la Torá, perdón, durante muchas horas al día, esa población se miopiza mucho más que la misma población exactamente igual genéticamente que no tiene esa cantidad de horas. Entonces, se considera que es un factor inductor de inicio temprano de miopía en niños menores de 6 años. En las cohortes de niños de 6 a 12 años parece que no es tan significativo, pero además está asociado con la distancia de lectura. Distancias por debajo de 25 centímetros, los vemos niños en los consultorios, sabemos qué es lo que intentan hacer, no importa que van perfecto, ellos quieren mirar el celular a 12 centímetros de la cara o tratan de coger las tablas muestras de supremamente cerquita. Pero además se ha visto que los niños que tienen clases adicionales en el sistema escolar son niños que están en mayor riesgo. No importa la clase social a la que pertenezcan, pero las clases que implican que el niño lea o trabaje cercana más horas a la semana, eso les incrementa el riesgo de miopía. La cosa es tan seria que aquí tengo una foto de un artículo de una doctora española sobre el tratamiento médico de la miopía y unas fotos de estudiantes chinos a los que en los colegios les han puesto determinado tipo de herramientas para disminuir el trabajo. Entonces, no solamente están las varillas que impiden que el niño se incline, sino hay otras varillas donde ellos deben poner los libros y que están pues a 35, 40 centímetros de la cara, pero además tienen otros instrumentos, digamos, que lo que frenan es la cabeza para que los adolescentes no se agachen a leer tan de cerca.
El estado socioeconómico también influye y no depende del estado socioeconómico en sí. Entonces, los estudios en India, China, etcétera, muestran que entre más bajo el estado socioeconómico, menos miopía hay, y consideran que es que los niños de estrato socioeconómico alto tienen más exigencias extracurriculares, entonces por eso es que hacen más miopía. Pero también hay unos estudios hechos en Holanda donde muestran lo contrario, donde muestran que son niños de clases socioeconómicas bajas, usualmente inmigrantes, los que tienen más riesgo de miopía. Y entonces se revisó qué era lo que estaba pasando y la verdad nos vamos al punto anterior. Entre más trabajo cercano tengan los niños, más riesgo de miopía hace. Entonces, estos inmigrantes de Países Bajos, lo que pasa es que consideran que el estudio los va a hacer prosperar, entonces esos padres ponen al niño en una cantidad de clases adicionales y en horarios adicionales, y esto es lo que está generando el incremento de miopía. El nivel de luz también está relacionado con la miopía. Entre menos luz, más miopía. También hay estudios supremamente interesantes. El último que tenemos que nos concierne directamente es un estudio hecho por la Foscal, donde ellos van y miden la luz en diferentes escuelas de Bucaramanga y después miden los niveles de miopía en esos cursos. Después cambian los niveles de luz y aumentan los niveles de luz en esos salones y posteriormente y después de la pandemia, porque los coge la pandemia en ese momento, vuelven a medir los niveles de miopía en estos niños y los salones en los que se mejoró la luminosidad, los niveles de miopía descendieron, mientras en los salones en los que no se mejoró la luz, los niveles de miopía permanecieron, inclusive aumentaron. Esto quiere decir que parte de las recomendaciones que tenemos que darle a los papás es que los niños hagan tareas con muy buena luz y además de todo que se fijen en los colegios si hay buena luz, ¿correcto? Porque buena luz no es que tengan una ventana, porque el niño que está en la ventana quedó divino, pero el niño que está al fondo del salón pues está en lo oscuro. Y esa es algo que tenemos que estar, todos los que tenemos niños y los que tratamos niños, tenemos que estar pendientes de eso porque realmente el nivel de luz es inversamente proporcional a la miopía. Hay otros estudios que nos muestran que las horas de sueño aumentan el riesgo de miopía. Y esto para los niños menores de 6, 7 años realmente no implica un problema. Ellos duermen entre 8 y 12 horas sin dolor, pero nuestros adolescentes no. Nuestros adolescentes duermen muy poquito porque están trabajando en dispositivos, porque quieren ver televisión hasta altas horas de la madrugada, porque no son capaces de ver un capítulo de la serie, sino quieren hacer una maratón y en 3 días haberse visto los 10 años de Friends. Pero además, porque estas actividades por la noche hacen que no pueda haber relajación ciliar durante el sueño y además hacen que los bastones permanezcan totalmente estimulados y estas son dos cosas que están directamente relacionadas con el aumento de la miopía. La densidad de población también la han visto, pero básicamente tiene que ver más con factores ambientales como casas pequeñas, porque son niños que no tienen dónde salir a jugar porque están hacinados y que sus casas son casas muy pequeñitas donde sus exigencias visuales están dadas a 2,5 o 3 metros. Entonces, pues el ser humano se ha ido adaptando. Si yo tengo que ver solamente a 2,5 o 3 metros, pues ¿para qué tengo una buena visión a 6 metros? Ustedes eso lo tienen claro desde los estudios de Darwin. También hay estudios que nos muestran que el consumo de azúcares y carbohidratos complejos afecta el crecimiento de la longitud axial, pero además que las frutas tipo bayas, frutas rojas oscuras, como les digo yo a mis pacientes, como los arándanos, las moras, las uvas negras, que son antiinflamatorios y antioxidantes, mejoran la visión nocturna, pero además, al parecer, están asociados con la disminución del crecimiento de la longitud axial. Esta es otra de las recomendaciones. Entonces, ¿qué nos protege y qué vale la pena decirle a los papás de estos niños con una premiopía o con miopías incipientes? Actividades al aire libre por lo menos hora y media al día. Ojalá ejercicio, buen sueño, lectura a más de 30 centímetros, no uso de dispositivos electrónicos, muy buena luz, una dieta balanceada. Esto es una charla que tenemos que dar. Todos los que vemos niños, todos los que vemos miopes, porque es importantísimo que esto se vuelva un cirilí hasta que todos tengamos claros que las cosas ambientales forman el 60 o 70% de la creación de la miopía. Pero bueno, entonces ahora ya los tenemos miopes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos con el que tiene miopía y progresa? ¿Mm? Pues desde hace rato, y cuando ya
ya no podemos poner más lentes, ya el hombre va en -13. ¿Qué estamos haciendo para el manejo de la miopía? Hoy en día la frase que están usando es para el control de la miopía, porque para el manejo de la miopía hemos puesto gafas siempre y hacemos cirugía refractiva cuando son mayores de edad. Pues bien, se usan lentes oftálmicas, diferentes tipos de lentes oftálmicas, y vamos a mirar, digamos, cuáles son como las filosofías de cada uno. Lentes progresivos, bifocales, y lo que se está usando ahora son lentes de desenfoque periférico de diferentes tipos de tecnología. En los lentes de contacto se hace ortoqueratología y también lentes de desenfoque periférico, y además tenemos la atropina. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas para ver al final ustedes qué opinan y cuál es la experiencia que ustedes tienen en este tipo de cosas. Vamos a hablar primero entonces del manejo de la miopía con atropina. La atropina es un fármaco conocido desde la antigüedad y desde el siglo XIX se sabe que tiene efectos acomodativos claros, y se empezaron en el siglo XX a hacer algunos experimentos con animales y series de casos, pero fue hasta el XXI donde se hicieron grandes estudios de atropina a diferentes concentraciones, que son los famosos estudios de atropina para el tratamiento de la miopía, los ATOM 1, 2 y 3, que nos muestran que la atropina evidentemente es muy eficiente en disminuir el crecimiento de la miopía. Conozcamos entonces a nuestra protagonista de tanta maravilla. Pues atropina es Atropa belladona, que es proveniente de la belladona, que es un arbusto que se da casi que silvestre en Europa, Asia, en Norte de África. Nosotros aquí en América no lo tenemos silvestre. Se conoce desde la edad antigua en la India, y tanto en la Edad Media y en el Renacimiento, sus propiedades parasimpaticolíticas eran usadas para hacer envenenamientos lentos. Tanto así que se llama átropa, porque es la manera como se llama una de las parcas, la parca mayor, es decir, la que espera a los muertos en el inframundo, se llama átropa. Y belladona porque en el Renacimiento las mujeres se lo ponían en los ojos para dilatar la pupila, porque eso les parecía absolutamente sexy. Entonces, pues es un medicamento o una droga que ha dado lora desde hace muchísimos, muchísimos años. Como todos sabemos, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la conducción auriculoventricular, disminuye la motilidad del estómago, disminuye la salivación y seca las mucosas, produce retención urinaria y, claro, lo que nos interesa, produce parálisis de acomodación y midriasis. Pero todo eso produce efectos secundarios que son totalmente asociados a sus efectos primarios. La sequedad en la boca, en los ojos, que no sude la persona, que tenga fotofobia, que tenga retención urinaria, estreñimiento, puede producir alergia, puede producir taquicardia. Por lo tanto, cuando tenemos un niño con una miopía progresiva y estamos pensando en que la atropina es una posibilidad, tenemos que saber si el niño sufre de asma o de algún tipo de patología que sea una patología pulmonar obstructiva crónica. Con esto yo soy supremamente intensa, porque cuando estamos haciendo los interrogatorios en el consultorio, los papás habitualmente minimizan las cosas de los niños. Todos tenemos esta lista de antecedentes, entonces lo han hospitalizado, lo han operado, tiene alergia, no, no, no. Ah, sí, mentiras, estuvo hospitalizado 5 veces por asma. Ah, pero no tiene ninguna enfermedad, no se pone ningún medicamento, porque como en ese momento no está enfermo y solo lo nebulizan o solamente le ponen el puff un par de veces al día, entonces consideran que ahí no hay enfermedad. Entonces es importantísimo hacer la pregunta específica de si el niño tiene problemas pulmonares, si sale con oxígeno, cuántas hospitalizaciones, cuántas veces terapia. Y si tenemos duda, hay que pedir la autorización al pediatra. Entonces, queremos la atropina. El chiquito hizo una bronquiolitis, lo sacaron con inhaladores y de vez en cuando le da gripa, toca inhalarlo. Perfecto, preguntémosle al pediatra si le podemos dar atropina a dosis bajas, como vamos a ver dentro de un rato, pero con seguridad. ¿Qué es lo que hace entonces la atropina en la miopía? Produce disminución o parálisis de la acomodación, produce además cambios bioquímicos en la retina y en la esclera, y entonces disminuye el crecimiento del globo ocular. Al tener la pupila en una dilatación media, pues permite que entre más luz, y habíamos visto hace un rato que la luz ralentiza el crecimiento de la miopía. Y hay otra teoría que es realmente nueva, y esta no está como tan probada, que la atropina funciona como un antiinflamatorio crónico del ojo, y entonces digamos que ayuda con frenar el crecimiento. ¿Cómo elegimos estos pacientes a los que vamos a someter a control de miopía con atropina? Que la miopía les esté aumentando más de media dioptría al año, que tengan entre 5 y 16 años, que sea un paciente y unos papás colaboradores,
y que estemos garantizando un buen seguimiento. Entonces, el niño que vive en Pueblo Perdido y que venir le vale un salario mínimo y que esto es un milagro que lo tengamos acá, probablemente este no es el niño para un manejo con atropina, porque nosotros necesitamos poder tener a este niño a la mano. Necesitamos que haya disponibilidad del medicamento y también, como siempre, que los papás estén matriculados en el control ambiental del que hablamos hace un rato. Y nos sentamos con los papás y, como yo les digo siempre a mis estudiantes, adivinen qué. Y esta es una conversación que le hacemos a los papás con plastilina. Les vamos a decir que es un tratamiento a largo plazo, que vamos a hablar de al menos 2 años de tratamiento y que existe una posibilidad importante que nos toque volverlo a iniciar, que disminuye la rata de crecimiento de la miopía, pero no la miopía que ya tiene, porque magia no vamos a hacer, que son necesarios controles periódicos juiciosos porque estamos dando un medicamento que finalmente tiene efectos sistémicos. Le explicamos los efectos secundarios con pelos y señales. Les garantizamos una vía libre a consulta si tiene efectos secundarios. Porque claro, si el niño viene por la EPS o por el POS, pues yo tengo que decirle, ¿sabe qué? Usted me puede golpear el día que tengamos problema. Porque no puede ser que le toque el pediatra, la cita con el optómetra, la cita con el oftalmólogo para que yo lo vuelva a ver dentro de no sé cuántos meses. Tenemos que contarles también que existen pacientes que no son respondedores y que su eficacia en los estudios, en los ATOM, los que han venido después, es de alrededor del 50%. Y como les dije antes, tenemos que hablar claramente de los antecedentes de este niño. Ahora, ¿qué concentraciones se usan? Empezaron usando al 1%, pero por la cantidad de efectos secundarios, digamos que ha caído en desuso. Al 0,5 y al 1% da muy buen resultado, y la que más se usa es al 0,01 o al 0,02. ¿Por qué? Porque la eficacia es dosis independiente, pero los efectos secundarios y el rebote son dosis dependientes. Esto hasta hace 6 meses. Pero tenemos unos artículos de julio de este año que nos muestran que no, que esta dosis al 0,01 no está funcionando tan bien. Pero necesitamos más pruebas. O sea, acuérdense que hoy estamos en la medicina basada en la evidencia, y hasta donde tenemos conocimiento, la evidencia nos dice que el 0,01 y el 0,02 no tienen mayores efectos secundarios, tampoco tienen rebote, y estaban bajando, parando a niveles parecidos a los niveles más altos de atropina. Acá en Colombia, otra vez en la Foscal, el doctor Virgilio Galvis, él usa atropina al 1%. El usa atropina al 1%, tiene un aporte importante con todos los efectos secundarios y antipáticos para los muchachos, lo que hace, pues digamos que les cueste trabajo quedarse ahí, aunque les pongan progresivos, y él los mantiene todo el tiempo. Él no hace 2 años, él simplemente les dice, desde el momento en que empieza a subir la miopía, les pongo atropina 1% y así se quedan hasta que llegan a no sé qué edad. Y él tiene un aporte y le funciona, y sus resultados publicados son realmente buenos. Es tal vez la única que yo conozco que sigue haciéndolo al 1%. Los demás lo hacen al 0,5, 0,1 o al 0,01, que es como está funcionando en la gran mayoría del mundo. Les hacemos entonces a estos chiquitos una buena refracción cicloplégica, les medimos la longitud axial, porque la longitud axial es un patrón de oro. Hacemos una pupilometría a ver esa pupila hasta dónde va a crecer. Miramos cómo funciona su acomodación. Estamos seguros que no tiene ambliopía, que son niños que están viendo al 100%, y tenemos todas las patologías oftalmológicas cubiertas. Yo personalmente empiezo atropina 3 veces a la semana y lo controlo para mirar si está teniendo algún tipo de efecto secundario. Posteriormente, de lunes a viernes, y si las cosas siguen bien, empiezo a ponerles atropina todos los días. Los controlo inicialmente a los 2 meses y después cada 6 meses, y hago todo. Agudeza visual de lejos, agudeza visual de cerca, reviso sus amplitudes acomodativas, miro su pupilometría y la ciclo. Si no hay cambios importantes en la refracción, la longitud axial la hago solamente una vez al año. Ahora, siempre, siempre, siempre interrogatorio dirigido. Síntomas, señales, la tolerancia, la adhesión al tratamiento, el desempeño escolar. Eso es importante porque hay niños que, aunque tengan dosis bajas, se les dificulta un poquito la lectura, y esto tenemos que verlo aquí. Por eso hay que mirar siempre la agudeza visual cercana. Hay muchos oftalmólogos que confían en la acomodación, entonces solamente miran en los niños la agudeza visual lejana, y no. Hay que mirarles siempre la cercana. Nos da una cantidad de datos, y pues en un niño que esté atropinizado, con mayor razón. Pero tenemos que mirar el lenguaje no verbal, porque entonces aquí tengo esta señorita que llega a mi consultorio, ella es miope, unos 50, recién bañada, se cambió el uniforme y llega divina.
Y cuando le digo yo, ¿y las gafas dónde están? No, es que no las saco, yo solo las uso en el colegio. Y yo, adivinen qué, ¿qué sacamos atropinizándola si no está usando su corrección? Bueno, entonces con los niños, como siempre, el examen empieza cuando entran al consultorio. Tú tienes una cantidad de información cuando entran al consultorio. Entonces ella está parada modelando divina y las gafas nunca aparecieron en estos controles de atropina. Luego, esta es una paciente que estuvo mal seleccionada por mí porque no era una paciente para este tipo de manejo. Ahora, ¿cuándo suspendemos? Cuando hay reacciones adversas, peligrosas, cuando hay reacciones locales que no podemos controlar o cuando no funciona, ¿cierto? Yo le pongo atropina y le pongo atropina, el chino funciona divino, se ponen las gafas, se ponen las gotas, pero la atropina sigue, la miopía sigue para arriba. Podemos en este momento pensar en que podemos adicionar otra técnica de miopía. No hay ningún estudio que nos muestre eso, pero la lógica nos indica que estaríamos coadyuvando ahí con dos tipos de manejos. ¿Y cuándo terminó el tratamiento? Se supone, en la teoría, en los estudios ATOM, que después de 2 años, si tenemos buena respuesta, buena adición, incrementos inferiores a 0,25 dioptrías al año y una longitud axial estable, llegamos a la meta. Controlamos la miopía, lo dejamos con gafas y seguimos mirándolo. Pero a veces las cosas no salen bien y entonces sigue creciendo entre 1/4 y media dioptría por año, la longitud axial se sigue moviendo hacia arriba y a pesar de todo, el niño tiene un buen apego al tratamiento. Podemos entonces intentar hasta estabilizar, inclusive podemos subir un poquito las dosis de atropina para tratar de estabilizar esa miopía o podemos simplemente poner métodos adicionales. Sin embargo, una importante porcentaje de niños a los que les suspendimos a los 2 años porque funcionaba, hacen rebote, es decir, crece la miopía después de suspender. A estos niños les podemos reiniciar sin ningún dolor y normalmente les podemos suspender el día que cumplan 16 años, que ya se considera que la miopía está muy estable y si va a subir muy poquito. Pero también, y hoy en día lo tenemos en Colombia, tenemos el control óptico, es decir, el control con anteojos, lentes de contacto, ortoqueratología, etc. Eso está basado en estudios experimentales que nos muestran que tanto el error refractivo como la longitud axial pueden ser modificadas por el desenfoque producido de manera experimental. Está basado en la idea de que los niños son hipermétropes y que la misma hipermetropía es lo que va produciendo el proceso de emetropización. Entonces, el objetivo del tratamiento óptico es que el cerebro y todos esos feedback den una señal visual para parar el crecimiento del globo. Entonces, lo que se hace básicamente es que enfocamos en la mácula los rayos, pero en lugar de que los rayos queden rectos cuando, digamos, en un lente divergente común y corriente, tiene, por fuera de este eje óptico, tiene un desenfoque ligeramente miópico para frenar el crecimiento de ese globo ocular. Hay muchos estudios con anteojos progresivos, con ortoqueratología, con bifocales y con lentes de contacto de foco dual, pero esos no dieron unos porcentajes importantes de frenar la miopía. Por eso, desde hace ya como 7 u 8 años, se están utilizando nuevos diseños masificados en el que con unos ejes ópticos centrales muy exactos, pero en la periferia con determinado tipo de diseño que permite que haya un desenfoque leve, se están generando hoy en día los diseños que tenemos en Colombia. En esta tabla lo que hicimos fue comparar un poco los diferentes estudios que se han hecho sobre eso. Los lentes progresivos son fáciles de prescribir, apenas se diagnostica la miopía, se ponen los lentes, los niños tienen que estar normalmente ortofóricos, sin embargo, paran la refracción solamente de un 11 a un 27% y paran el crecimiento de la longitud axial de un 3 al 15. Los bifocales, una cosa por el estilo, tienen un tris más de resultado en la refracción, es decir, del 27 al 38, pero la longitud axial no la paran tampoco. Los de desenfoque periférico funcionan igual y los que han dado realmente unos resultados a los más o menos 3 años, que es lo que llevan, ya son los lentes con múltiples segmentos de desenfoque incorporados o los lentes con microlentes altamente asféricos. Se pueden prescribir desde el diagnóstico de la miopía, son fáciles de prescribir, son fáciles de usar, no se les han encontrado contraindicaciones
Y lo que están mostrando los estudios, como les digo, a 3 años básicamente, o 4, que es lo que tienen ya, es que paran la refracción en un 60% y lo mismo el crecimiento de la longitud axial. Y eso lo hace pues que sea un tratamiento que vale la pena, están por encima inclusive del 50% de la atropina. En Colombia en este momento tenemos, y aquí pongo marcas y precios simplemente para que ustedes vean de qué estamos hablando. Los de Essilor, que se denominan Esteles, que son lentes aéreos, van de 0 a -10 con un cilindro de 0 a -4, deben ser usados 12 horas según los resultados de estos estudios, y hoy en día el costo al público de lente más Miraflex, porque hicieron un combo, vale 1.100.000, sin embargo ustedes, pues el niño puede escoger otra montura, pero digamos el combo vale esto. Los MyoCare, que son los de Zeiss los están lanzando hoy, son lentes aéreos también, van de -0.25 a -9, el cilindro va hasta -6, 12 horas de uso, están en policarbonato y valen alrededor del $1.000.000 sin montura. Y tenemos los de Cooper Vision, que son lentes de contacto MySight, que son solamente esféricos, y ese es como su gran problema desde mi punto de vista. Van de -0.25 a -10, hay que usarlos 10 horas, son lentes de intercambio diario y su costo anual es de 4 millones de pesos. Estos lentes están aprobados por la FDA, estos lentes de contacto son los únicos y muestran estudios de 6 o 7 años, hechos por el laboratorio, pero también hay unos grupos independientes. Desde mi punto de vista, pues son muy costosos, punto número 1. Y punto número 2, el hecho que solamente sean esféricos es un problema porque pues estos niños habitualmente tienen miopías con un poco de astigmatismo. Este es el Esteles, espero que se vea bien en la diapositiva, tienen un eje visual central común y corriente y tienen microlentes, ellos hablan como de 11.000 microlentes, que son los que generan este poquito de desenfoco periférico, que es el que para el crecimiento de la esclerótica. Para el niño es muy cómodo, ven bien en cualquier posición, la tolerancia ha sido muy buena. Yo de este ya tengo varios pacientes, alrededor de unos 20, 22 pacientes, a los que ya he controlado y les gusta, pues son sus mismas gafas, no tienen nada, estéticamente son perfectos y ellos básicamente se sienten usando las mismas gafas, aunque yo siempre les explico que pueden tener un poquito de incomodidad en la periferia para que sepan, digamos, que si hay un tris de sensación borrosita, sepan de qué estamos hablando. Estos son los MyoCare, que son los de Zeiss, y ellos no tienen los microlentes, sino tienen unos segmentos redondos, ahí como levantados, tampoco se ven en el lente, pero digamos que esta pues es la gracia, y esa filosofía es estrictamente la misma del MySight, simplemente el centro lila y la periferia lila son los sitios de enfoque perfecto, y los sitios oscuros son los sitios de desenfoque. Filosóficamente funcionan exactamente igual. En los lentes, cuando vamos a pensar en que esa es una alternativa, tenemos entonces que hacer, pues bueno, un interrogatorio general, pero hay que mirar qué tanta progresión ha tenido durante el último año, con las gafas anteriores, con qué dijo el último oftalmólogo o el último optómetra, si le han hecho o no intervenciones, pero también tenemos que preguntar todas las cosas ambientales que ya sabemos que tienen que ver, tiempo al aire libre, sus actividades, y hay que preguntar específicamente cuáles son las actividades del niño. A veces los papás lo miran a uno como, no, si el niño borda, teje, juega con carritos, si el niño solo ve pantallas, si el niño juega fútbol, porque además las del niño también nos ayudan a que tomemos decisiones de si queremos unos anteojos que use 12 horas y no puede volver a jugar fútbol, o si le vamos a poner unos lentes de contacto para que el hombre pueda usar a veces lentes de contacto y a veces las gafas. Ustedes saben que esas decisiones pues las tomamos en conjunto con los papás y con el niño. A mí me parece supremamente importante vincular a los niños en la toma de decisiones, porque sí, son unas gafas comunes y corrientes, pero el lente de contacto pues es algo que me tengo que poner y quitar todos los santos días, y puede que estos anteojos o puede que ese lente de contacto interfiera con tus actividades diarias y nosotros necesitamos pues niños felices, entonces es importante tomar en cuenta su opinión. Y la consulta, pues las agudezas visuales, el cover, porque ojalá sean ortofóricos, es decir, un niño que tiene unas exos o unas endos intermitentes, pues no va a estar viendo por el centro que yo necesito que vea, entonces los anteojos carísimos no van a hacer su trabajo. Y en estos, tanto como en la atropina, vamos a medir la longitud axial, que nuevamente se considera el patrón de oro para saber si está haciendo efecto nuestro tratamiento. Otra vez, cogemos a los papás y les explicamos, no mejora lo que ya existe,
Es una alternativa de control. En este momento ya tenemos más. Los costos del tratamiento, el proceso de adaptación, que normalmente es mínimo, pero hay que contarle porque no falta el niño a que le parecían más cómodas sus gafas monofocales sin problema y no estas que le costaron a papá un riñón. Entonces es importante que ellos sepan que hay un proceso adaptativo y que también tienen que tener controles de uso y el compromiso, no solamente con las medidas ambientales, sino con el uso de 12 o 10 horas de la fórmula. En el miope, y esto no me parece muy preocupante, pero esto sí es importante que quede sobre el tapete. El niño miope le gusta ver bien, entonces el niño miope habitualmente se deja sus gafas, pero es importante que el papá no se las quite para ir a la fiesta, no se las quite para la foto, no se las quite para ir al club, sino que las use lo más que pueda, porque además hoy en día pues las estamos usando como un tratamiento. Lo más importante en la adaptación es hacer una buena selección de montura y esta conversación también tiene que ser en el consultorio. A mí ni el material, ni esas cosas yo no las hablo. Realmente lo que me interesa es decirle a los papás, miren, el ojo del niño tiene que estar en el centro, porque es esa posición en la montura y de acuerdo a al tamaño de la montura y a lo que queremos hacer, es lo que nos está dando el tratamiento. Entonces, estas monturas que se les escurren porque no tienen una gota de nariz y que dejan los ojos por allá arriba, pues no, ahí no estamos aprovechando el diseño especial del lente que científicos se han demorado N número de años en hacer, que los papás pagaron costosísimo y que una mala elección de montura hace que el tratamiento no sirva. Entonces, la selección de montura es importantísima y aunque lo que están haciendo tanto Essilor como Zeiss es que están dándole clases a los optómetras y a las ópticas para que sepan cómo funciona esto, realmente uno no puede confiar a veces en que ellos sean los que den esta charla. Entonces, esta charla de la selección de la montura es una charla que tú tienes que dar en el consultorio, explicarle claramente a los pacientes por qué somos tan intensos con eso. La forma que ellos quieran, el color que ellos quieran, inclusive el material que ellos quieran, pero una buena adaptación en la cara del niño. Una gafa que no se le caiga, el niño no tiene la disciplina para estarse empujando los anteojos y ponerlos en su sitio, entonces hay que avisarles que se pongan las gafas en la óptica y que se muevan un poquito con ellas, porque claro, el niño sentado quieto, como nunca está, pues ahí en la gafa no se le mueve, pero hay que dejarlo mover durante el consultorio para que podamos el papá y seguramente el optómetra darse cuenta de si está funcionando, si está quieta, si etc. Y yo los controlo al mes, a ver cómo va todo. Y de ahí en adelante, una vez al semestre, como hemos hablado toda la noche, el examen completo incluida ciclo y una longitud axial al menos anualmente. Empezamos a ponerlos en agosto del año pasado. A hoy, todos los pacientes que tengo siguen con su misma fórmula, no se me ha modificado ninguno. Nuevamente, la literatura dice que es el 67% más o menos lo que como paran, como ralentizan el crecimiento de la miopía, específicamente Essilor, y les voy a hablar de eso porque es el que tenemos en este momento a la mano. Les dice a los papás que tienen una garantía de un año y que si en ese año la miopía crece 0,50 o más, ellos garantía cambian los lentes. No me ha tocado el primero con garantía, pero pues Essilor es un laboratorio serio, entonces yo me imagino, digamos, que es la promesa que le hacen ellos a los papás y la promesa que están haciendo en las ópticas. Entonces, ¿cuál es el éxito? Aumentos inferiores a 0,25 en un año, pero nuevamente tenemos 2 o 3, hasta ahora están saliendo los estudios de 3 años. Los estudios de 3 años son prometedores, siguen mostrando ese 67% siempre y cuando el niño use las gafas, pero probablemente necesitamos que los use hasta que la miopía deje de crecer, es decir, hasta que pasen los 16 años. Eso está por verse todavía. Todos los estudios, tanto del Stellest como del de Zeiss, están entre los 4 y los 6 años y los 16 años. Los lentes de contacto, en cambio, los estamos usando en bebés de menos de un año que ya tienen miopía, por ejemplo, miopía importante, es decir, hay niños con menos 10 de miopía a los 2 años y esos niños con menos 10 de miopía están con lentes de contacto. Pero pues falta un seguimiento a largo plazo, pero hasta ahora las cosas están saliendo bien. Brasil, específicamente Brasil, con nombre propio, están combinando manejos. Ellos, a los niños que tenían con atropina, les empezaron a poner los lentes de diseño sofisticado, los anteojos aéreos de diseño sofisticado,
y están felices con eso. No tenemos todavía publicaciones, pero al parecer no hay ningún problema y en su experiencia no ha habido ningún problema en la combinación de manejos. Bueno, esa no es mi experiencia personal. Yo los que tengo con atropina que están funcionando bien los dejé con atropina, pero digamos que he tenido mucho niño nuevo que está con anteojos únicamente y esos están funcionando bien. Realmente toda esta charla es porque yo realmente creo desde el fondo de mi corazón que si tenemos algo en que hacer para que la miopía no crezca, estamos moralmente obligados a hacerla. Que nosotros necesitamos que nuestros muchachos cumplan sus sueños, que atraviesen el salar en bicicleta, que se gradúen de la carrera que quieran, que sean los deportistas que sueñan y que sean la reina que ella quería ser. Y nosotros no somos solamente oftalmólogos, nosotros somos hacedores de sueños. Entonces, aquí les dejo esta inquietud. Muchísimas gracias por la invitación y si tienen una pregunta, pues aquí la tengo. Doc, muchas gracias, muy buena charla. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Por acá hay un Buenas mensajito. noches, Buenas noches. Marta Catalina. Señor. Oiga, Doc, Dios Hola. mío, qué masterclass nos diste. Gracias. Excelente, quería felicitarte por eso. Yo, Marta, tengo una visión de pronto muy darwinista del asunto y es que obviamente cada vez estamos trabajando más de cerca y el ser humano se está adaptando a trabajar de cerca, o sea, vamos a ser miopes, queramos o no. Claro. Lo duro de lo que decías es los miopes altos, que son los de riesgo, pero que vamos por la miopía porque es que estamos tratando de ser que simplemente el cuerpo se está adaptando a lo que se viene desde el punto de vista de sistemas. Puede que eso cambie con sistemas como el que trae Apple ahora, el nuevo Vision Pro, que ya mete lo que llaman la realidad, realidad inmersa, que es distinto a lo que es trabajar con pantalla, y eso de pronto va a cambiar la situación. Pero si vamos a seguir trabajando de cerca, yo creo que vamos a ser todos miopes, nuestros hijos y nietos van a ser miopes porque simplemente como la jirafa se estiró, nuestros ojos se están estirando también, vamos a quedar miopes. Identificar ese paciente que es de riesgo por todo lo que se viene a futuro y por eso lo que decías de ese sano balance, esa inducción al deporte, hablarles bastante de esto es muy importante. Y sabes que yo le sumo un poquito en la entrevista y les digo a los familiares de los pacientes, es que no es solo la miopía, es la miopía desde el punto de vista social porque ellos se aíslan completamente. Entonces yo les hablo un poquito de esa cantaleta medio humanoide porque ese relacionamiento de ellos sí es muy distinto. Con relación a los modelos actuales, creo que vienen momentos muy interesantes. El tema es que todavía es costoso para muchos pacientes. Y te tengo una pregunta que no es por corchar, sino que no he encontrado, es un niño que es muy excesivo en el tema del uso del computador y en este uso de al menos 25 centímetros. ¿Cuánta miopía se induce por pantalla? O sea, si yo tengo un niño que está permanentemente más de 2 horas al día, ¿cuánta miopía le puede inducir a ese paciente? ¿Has encontrado algo? No existe, no tengo el número y nunca lo he encontrado, pero lo que uno ve, por ejemplo, es que aquí en mi consultorio, niñas que venían con -1, -1,50, bien, sin problema, sin atropina ni nada, sus gafas o sus lentes de contacto. Les cambian, después de la pandemia, les cambiaron los libros por tabletas. Bueno, y entonces en 8 meses llegaron aquí con -4, por ejemplo. Bueno, tanto que yo pensaba que eran espasmos de acomodación, ¿cierto? Literal. Y los atropinicé y los mandé a optometría y los puse ciclo durante un mes a ver si ese -4 era un espasmo de acomodación, pero yo decía, pero sí, a ver, si lo refracté hace 8 meses y tenía -1,50 y 20,20. Hoy, ¿por qué tiene eso? Ah, pues porque la niñita se pasa 8 horas al día en una tablet porque ahora todos los libros vienen en tablet. Bueno, entonces, te voy a contar, me tocó ir a hablar al colegio y a explicarle al colegio, y decía, yo no estoy en contra, pero esto no puede pasar, o sea, ustedes tienen que darle oportunidad a esos niños que miren al tablero, que miren, bueno, no sé, la pantalla del fondo del salón, porque no puede ser que los tengan acá.
Como tú, yo pienso que la miopía sí es una cosa evolutiva, y porque ahora estamos en 3x3 y fuera de eso todo el día estamos de cerca, pero lo que uno no puede llegar es que haya 1.000 millones de personas con miopías altas, con todas las complicaciones que implican las miopías altas. Porque es que, pues finalmente una miopía alta termina siendo en la práctica una ceguera y termina siendo además una carrera de complicaciones que todos hemos visto de alguna manera u otra. Estas retinopatías miópicas horribles, los glaucomas, desprendimientos de retina. Y hoy el celular es una niñera, porque díganme quién no ha entrado a un centro comercial y no vemos los coches con los niños con los celulares de los papás ahí, o llegamos a cualquier restaurante, cualquier pizzería y todos los muchachitos, en vez de ponerlos a pintar o en vez de ponerlos a mirar un cuentico, están pegados a un celular embrutecidos ahí porque los papás los sostienen ahí. Cuando yo les digo aquí que no utilicen pantallas pequeñas, y yo les digo, bótenle el contenido al televisor, o sea, yo no estoy censurando el contenido. Bótenselo al televisor, que es una pantalla inmensa, ¿cierto? Esa no hace daño. Pero entonces muchos papás me dicen, no, es que no come si no le pongo el celular. No se deja cambiar los bebés de pañales si no les pongo el celular. Y yo, pues no, o sea, necesitamos unos papás mejor preparados para eso. O sea, unos papás mejor preparados para entretener un niño. ¿Mm? A mí el cuento de Singapur de las clases de entretenimiento, o sea, clases para papás, para que aprendan a entretener niños al aire libre, me parece mágico. Nosotros necesitamos eso en escuela de padres. ¿A qué le voy a jugar? Que vuelvan a jugar a la lleva, que vuelvan a jugar lleva de colores, que hagan otro tipo de actividades. ¿Mm? El doctor Jorge pregunta, y aquí lo veo, ¿qué hacemos para el rebote de la atropina? Yo no he leído eso nunca, el hecho de que bajen la concentración. Lo que sí está claramente escrito es que entre más alta la dosis de atropina, más pronto hacen el rebote. Y cuando reinician atropina, con que inicien al 0.01, vuelven a lograr la parada del crecimiento de la miopía. Pero usted tiene razón, uno debería poder ir bajando lentamente y eso, pues digamos que no está escrito, pero eso es una cosa absolutamente lógica, digamos, es ir bajando la concentración de la atropina hasta ponerla al 0.01 y cuando esté al 0.01 y la miopía siga estable, poderla quitar. A ver si disminuimos las tasas de rebote, que son importantes en concentraciones altas de atropina. Gracias, doctor. Otra preguntita. Señor. Yo he trabajado varios casos de terapia combinada ortocan y atropina 0.02. Y en cuestión de 2 años totalmente tenía la miopía, o si ahí sube, aumenta a 0.25. O como los casos que contabas por ahí. Tuve casos de alguien que iba creciendo una dioptría por semestre y usando combinada la atropina 0.02 y lente de contacto multifocal se redujo a 0.25 en 2 años. Pero después de pandemia se aceleró mucho. Después de pandemia, como a los 2 meses, tenía casi una dioptría de más. Se le hizo terapia visual como estaba tan reciente y se logró retroceder sin aumentar. Sí. Eso es una de las cosas bonitas, pues interesantes de lo que hablas. Y una pregunta, de las terapias combinadas que tú manejas, ¿cuál es como con la que mejor resultado has logrado? A ver, yo tengo pacientes con atropina 0.01 y están funcionando. Me ha tocado parar atropina porque hagan reacciones alérgicas. Gracias a Dios nunca me ha tocado una reacción sistémica, pero he parado atropinas porque además alergias inmanejables, antipatiquísimas, una hiperemia en el borde de los párpados que no aguanta, con una piquiña que no aguantan. Bueno, entonces a pesar de todo lo que les hice no logré quitársela, entonces me tocó pararles la atropina. Pero yo estoy muy contenta con los anteojos aéreos. A mí me ha parecido que eso funciona muy bien. Me siento muy cómoda diciéndoles, pues son las mismas gafas que estás usando, sí más costosas, pero básicamente las va a usar todo el día y nos sentimos haciendo algo con las gafas. Yo un poco les digo, a veces les digo, miren, los anteojos normales son como una prótesis de la pata de palo. A usted no le va a crecer otra vez su pierna porque use la prótesis. Pero ponerle estos anteojos sofisticados, pues nos está parando el crecimiento y los resultados son muy evidentes y los papás y los niños están muy contentos porque se sienten cómodos y las gafas son pues de una calidad visual muy buena, entonces además
porque pues son alta tecnología y los que usamos progresivos a estas alturas de la vida, sabemos que en los lentes la alta tecnología se nos nota, ¿cierto? A los niños les pasa exactamente lo mismo. Entonces, normalmente llegan muy contentos con ese tipo de gafas. A mí, los anteojos aéreos me parece que funcionan supremamente bien. Y sí, doctor, yo también pienso que hay muchos crecimientos de la miopía que son espasmos de acomodación y como eso los pienso inicialmente, cuando son así de abruptos como el que usted cuenta, como el que yo les cuento, yo entro tratando un espasmo de acomodación inicialmente, ¿cierto? Ahora, cuando ya me convenzo que no es, entonces empezamos a hacer controles de miopía. Pero inicialmente pienso que es eso, porque fueron niños que los sacamos del patio y los pusimos a ver computador eternamente, o que cambiaron de curso, o que entraron a cursos más complejos, digamos, y entonces ahora están trabajando, o que les llegó el FIFA de no sé qué momento, ustedes me dirán, los muchachos, y entonces se pasan horas enteras en vacaciones jugando con un Nintendo, y esos niños llegan con unas miopías más altas y en muchos casos sí son problemas acomodativos, porque le voy a contar, en pandemia, como no necesitaban ver de lejos, no usaban gafas. Entonces eso es otro problema. La hipocorrección genera miopización. Eso ya lo tenemos súper demostrado. Entonces, es eso básicamente. Entonces, no usé gafas porque yo estaba en mi casa, en mis 3 metros conocidos, a los 40 centímetros de una pantalla de computador, entonces mi -2 no lo usé. Y cuando se fue a poner el -2, ese ya no servía, porque además ella estuvo acomodando durante no sé cuántos meses y fuera de eso sin ponerse la corrección no sé cuánto tiempo. Entonces eso también hay que preguntarlo y hay que ser súper intensos con el hecho de que usen las gafas lo más permanente que se pueda. Muchas gracias y excelente conferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Doc, muchas gracias. Los asistentes ponen excelente expositora de contenido, qué maravilla de exposición, excelente conferencia, excelente charla, excelente conferencia. Doc, muchas gracias por la conferencia. No, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.